Amigos, otra vez nos reunimos para ver lo que dijimos en el anterior vídeo, y era la teología de la fe según el Evangelio de Juan. Si te has fijado, ya he mencionado que los evangelios sinópticos entienden la fe como la fuerza que cura a los enfermos y que por tanto libera a los humanos del sufrimiento en sus más diversas manifestaciones, como es la enfermedad, el hambre, la marginación, la exclusión y humillación, etcétera, etcétera. Esto supone lo que más llama la atención cuando se analiza el tema de la fe en el Evangelio de Juan, y es que siendo este Evangelio notablemente independiente de los sinópticos, cuando trata del tema de la fe en Jesús, separa y desvincula la enfermedad, el sufrimiento del pecado. La cita es de Juan 9, del 1 al 3. Y asocia definitivamente la sanación a la fe. El ciego de nacimiento consiguió la vista. ¿Por qué? Porque creyó. Y creyó con tal firmeza en Jesús que su fe fue la fuerza que sobrepuso a todo y a todos. De tal forma que el detallado relato del capítulo 9 del cuarto Evangelio está redactado de manera con que él fue liberado de su ceguera y se ve abandonado por sus conocidos e incluso por sus parientes. Por los observantes de la religión, los fariseos, y lo que es más grave, se ve obligado a comparecer ante la autoridad como judía, como estaba mandado. Allí debe renegar y condenar públicamente y oficialmente a Jesús, bajo pena de ser el mismo condenado. Se crea un conflicto. El conflicto termina con la tremenda sentencia y lo echaron fuera, que dice el texto. Es decir, lo excluyeron de la comunidad religiosa, o sea, que diríamos hoy, lo excomulgaron. Se trata en definitiva del relato de un aislamiento y una soledad creciente, que termina en una soledad total. Todos abandonan al que sufre, o se detienen o se desentienden de él, y sobre todo amenazan e insultan al que había sido ciego. Vecinos, familia, dirigentes de la religión, todos, hasta que los impulsa, lo humillan y lo condenan, que es lo que hemos llamado y se llama la exclusión total. Todos rechazan al que sufre, todos menos uno, y ese uno es Jesús de Nazaret.
lo cual tuvo la consecuencia que todos anhelamos y necesitamos: la libertad y la coherencia en Jesús. Lleva directamente a la luz que nos hace ver la realidad tal cual es. Pero el hecho de ver y confesar la realidad tiene un precio. ¿Qué precio? La soledad, del que es visto como un peligro. Un peligro que la religión se quita de encima mediante, como he dicho antes, de la excomunión, la maldición y la condena. Pero no es esto lo más importante que el Evangelio de Juan nos dice sobre lo que es y lo que representa la fe para los cristianos. No. Sin duda alguna, el relato más fuerte sobre el tema de la fe es el relato de la vuelta de Lázaro a la vida. El título que mejor corresponde a lo que el cuarto Evangelio relata en su capítulo 11 es: porque en realidad Lázaro no resucitó, pasó a la otra vida, sino que revivió, volvió a esta vida. Y esto tiene unas consecuencias muy fuertes para el judaísmo. Lo que se narra en este capítulo es muy conocido. El valor histórico que se pueda conceder a este relato está minuciosamente estudiado y sobre todo valorado. En cualquier caso, y especialmente en este extraño milagro de Lázaro, lo que importa sobre todo no es la historicidad del hecho, si ocurrió o no, sino la significación que este relato tiene para nuestra fe como cristianos en Jesús. Porque precisamente el tema de la fe es la clave para comprender lo que Jesús quiso dejar patente con motivo de la enfermedad y la muerte y el retorno a la vida de su entrañable amigo Lázaro. Ante todo, es fundamental tener presente que el relato entero está pensado y redactado con una finalidad que el mismo Jesús indica con toda claridad. Dijo así: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. El hecho de la muerte de Lázaro y lo que Jesús sabía que iba a suceder después tiene una finalidad. Lo hemos dicho, para que creáis. O sea, el episodio entero de Lázaro se orienta a que los discípulos tengan fe. Un tema, el de la fe, que se repite en el relato hasta 9 veces, siempre mediante el verbo pisteu, que Juan relata en el capítulo 11 del versículo 15 y 25 y algunos más. De aquí, hermanos, debemos tener en cuenta que la importancia de la fe en el relato no está en la frecuencia del recurso al verbo creer,
sino que todo apunta al final trágico que se produjo como consecuencia del acontecimiento increíble que allí sucedió. La condena a muerte que las supremas autoridades de la religión decretaron contra Jesús. Y la decretaron precisamente ellos, porque tenían un pánico mortal a que todos creyeran en él, en el Jesús de Nazaret, que nos relata Juan 11:48. Lo cual quiere decir, a juicio del Evangelio de Juan, que la religión de sacerdotes y fariseos y la fe en Jesús son incompatibles. Tengámoslos, por tanto, muy presentes. Pero visto esas tres teologías, la de Pablo, la de Jesús, sobre la fe y la de Juan, la Iglesia tuvo una expansión y marginación a la vez del Evangelio. Veamos. Ahora bien, llegados a esta conclusión de lo dicho, nadie que conozca suficientemente los orígenes del cristianismo va a poner en duda la importancia capital del apóstol San Pablo. Eso por supuesto. En aquellos orígenes, no sólo del cristianismo, sino con más precisión, de la misma Iglesia. Concretando, diríamos, no haber existido el empeño de Pablo por extender el conocimiento de Cristo por todo el imperio, el cristianismo nunca había llegado a ser una religión universal. Esto es un hecho. Se habría quedado, por tanto, probablemente, en un movimiento localizado en Oriente Medio, cuya originalidad no habría pasado de ser una serie de grupos de carismáticos itinerantes, automarginados y cuya influencia histórica posiblemente habría sido problemática. Por eso, sin duda alguna, el gran mérito de Pablo estuvo en que supo socializar el cristianismo en la cultura del imperio. Chapó. Pero en este logro de socialización y expansión del cristianismo en la cultura del imperio tuvo un precio muy alto, que no todos lo saben, demasiado grande y demasiado importante. Un precio del que Pablo lo creó con casi total seguridad. No pudo darse cuenta con la sencilla razón de que, como sabemos, no conoció a Jesús ni se había enterado de su historia en este mundo. De ahí que lo más probable es que Pablo no estuviera bien informado del enfrentamiento con Jesús, que Jesús vivió con la religión y que le llevó a la muerte en cruz. Ahora bien, si Pablo no estaba enterado de esto, ni fue plenamente consciente del conflicto que Jesús con la religión, no puede ser consciente tampoco de que si quería socializar el mensaje de Jesús en el imperio, insertarlo en la sociedad, tal proyecto debería estar sometido a una de esas condiciones. Un bien a mutilar el mensaje de Jesús
o bien mutilar la sociedad del imperio. ¿Por qué una disyuntiva tan radical? Nos preguntamos. Esta pregunta se responde pronto y se comprende enseguida. Vayamos. Basta pensar en esto hoy. Y está demostrado que en el mundo romano del siglo I a nadie se le ocurría pensar que la religión y la política estuvieran separadas. Nadie. Roma afirmaba que su imperio era tal por mandato de los dioses, con minúsculas, claro está. Aquellos a quien consideramos jefes religiosos con sede en Jerusalén, como los sumos sacerdotes y los escribas, eran en realidad los jefes políticos de Judea y alrededor de Roma. Este entremezclarse de la política y de la religión estaría siempre presente y estará en este estudio. En este estudio, que nos meteremos después más profundamente, qué condiciones se dieron en aquella historia de la vida de Jesús con el Evangelio y el mismo imperio. Pero esto lo dejaremos para otro momento de otro vídeo. Y ahora simplemente nos marchamos, seguimos una música y después veremos otro vídeo explicando esa relación entre el imperio y la vida de Jesús. Muy bonito. Blanco. ¡Qué borracho! Hay que hacer.